Hola, bienvenidos. Hoy es 25 de marzo 2018 y este es un Zoom para hablar sobre los beneficios que trae hablar con entidades. ¿Qué herramientas tiene esta clase que se llama Hablando con las entidades, una clase especializada de Access Consciousness? Yo soy Manfred Cepeda, facilitador de Access Consciousness, de Hablando con las entidades, de procesos corporales, facelift y otras herramientas que he ido aprendiendo a través de este camino de exploración de las energías, de exploración de mi cuerpo y de exploración de quién soy. Así que, bueno, herramientas y modalidades, como la mayoría de ustedes, he aprendido varias y pues ahora que uso hablando con las entidades, estas herramientas, todo se ha vuelto mucho más fácil y es de lo que vamos a hablar en este Zoom. Conmigo está Enric, que es de España, bueno, que vive en muchos países, realmente está por todos lados y bueno, es el ciudadano del mundo. Hola Enric, ¿cómo estás? Hola Manfred, gracias. Sí, un poco ciudadano del mundo, ¿no? Sí, Muy bien, totalmente. muchas gracias. Sí. Los animales por necesidad. Y vamos a Y colocar a sí, todos en mute, chicos, quienes estén con el micrófono abierto, por favor ciérrenlo para que la grabación quede lo más clara posible. Gracias. Una vez que abramos los micrófonos para hacer preguntas, pueden abrirlas adelante, pueden abrir su micrófono, pero mientras dejemos el micrófono en mute, por favor. Gracias. Y bien, pues Enric, bienvenido. ¿Cómo estás? muchas gracias Manfred, muchas gracias por aceptar esta invitación y una vez más contribuir a muchas personas con este vídeo, con esta llamada en directo y también en el futuro, ¿no? Habrán más personas que lo van a ver seguro y les va a gustar todo lo que vamos a hablar hoy, que es muy, muy, muy interesante. Sí, y bueno, Y esta es una llamada en la que hablaremos más de qué es cómo usar estas herramientas de hablar con las entidades, que para mí hay gente que me preguntaba y decía, y bueno, ¿cuál es el beneficio de hablar con un espíritu? O sea, ¿qué beneficio tiene eso, no? Yo decía, cuando era pequeño y tenía la capacidad de verlos más desarrollada, también me cuestionaba, ¿y para qué es esto, no? O sea, sí los puedo percibir, sí los puedo ver, ¿y qué es esto? ¿Qué puedo crear con esto? Y más adelante me va a generar dinero o no. Entonces realmente vamos a explorar esa parte de qué funcionalidad tiene, no nada más de lo que hemos escuchado que es hablar con entidades o no creer que existe esto de hablar con entidades, que para algunos puede ser más como una curiosidad de saber qué más es posible. Y bueno, Enric ha tomado la clase de entidades, sabe también qué significa esto y pues vamos a compartir estas historias, ¿no, Enric? sí, sí, es eso, Manfred. Y yo veo así, ¿no? Que mucha gente, es un tema que ya se empieza a oír bastante, pero aún esta clase de hablando con las entidades es una clase que no todo el mundo se atreve a hacerla, ¿no? Y es como que está un poco al margen de muchas clases de Access y de muchas clases de expansión de conciencia, ¿no? Y realmente el tema, lo que queremos traer hoy es esa facilidad. Es un tema que yo cuando tomé esta clase contigo, o sea, fue realmente una facilidad con todo este tema, ¿no? Y eso para mí es lo más importante, ¿no? Que no es una cosa que vas a abrir una puerta y vas a empezar a pasarlo mal, ¿no? Y a tener problemas con las entidades. Todo eso, que muchas personas tienen un poco ese temor, ¿no? Antes de hacer la clase o cuando les hablas de esta clase y dicen, bueno, no sé, ¿no? Y, Sí, y ese es uno de los, diría, conceptos erróneos que hay acerca de las entidades, que es el que nosotros vamos a hacer un tipo de trato con ellos, ¿no? Que si vamos a hablar con ellos o si abrimos esa puerta, como dices, que algo malo va a suceder. Y por ello mismo la gente se aleja. Es como yo ni siquiera quiero tener esa conversación acerca de entidades. Y como lo dices, Enrique, hablando con las entidades es una clase
de Access Consciousness que aún sigue un poco más separada de todas las demás clases. Y no porque Access la separe, sino porque la misma gente sigue teniendo puntos de vista que de alguna forma limita el recibir a las entidades en nuestra realidad. O Sí, por no verlas, muchas personas pueden decir es que no existen, o sea, si no las veo, si no las percibo, tal vez ni siquiera existan o no sea una realidad. Cuando en realidad, dentro de Access Consciousness, inclusive está considerada en la clase del fundamento. Hay que tener herramientas básicas, al menos, para la facilitación de entidades. Y antes de comenzar a hablar de eso, brevemente vamos a decir que entidades es una energía que está definida, por lo que no solamente el espíritu de una persona o un demonio o aquello que tú crees o has creído que una entidad es, en realidad no lo es. O en realidad abarca más cosas. No solamente es un espíritu de una persona o un demonio. Como entidad, al definirlo como una energía definida, todo aquello que tenga esa conciencia, esa definición, por ejemplo, un planeta es una energía que está condensada, que está definida y todas las moléculas que contiene un planeta tienen un espacio y tienen una conciencia. El mismo aire tiene un espacio, una conciencia y está conformado de estas moléculas de prácticamente lo que llamaríamos una definición. Nosotros podemos definir a un espíritu de una persona por medio de quién fue en el pasado, por medio de su nombre, por medio de qué género tiene o qué género no tiene. Y todo eso crea un espacio diferente en el que no solamente nos podemos comunicar con espíritus de personas, sino también con todo lo que hemos definido como un ser. Tu casa es un ser, tu escritorio es un ser, tu computadora es un ser, tu celular es un ser, o tu teléfono móvil es un ser, y tu cuerpo, tus órganos, cada uno de tus órganos es un ser, y cada uno de estos seres está compuesto de diferentes subentidades, que podemos llegar hasta un nivel molecular, atómico, y cada uno de ellos es una entidad que nos va a dar información todo el tiempo. Cuando es que nosotros es, empezamos a abrir ese concepto de qué es una entidad, realmente mucho del temor empieza o podría empezar a disiparse, empieza a desvanecerse un poco. es un tema que hay tanta expectativa, tanta cosa creada, ¿no? Tanta ilusión, también tanta confusión, que parece que solo llegan a esta clase los valientes, ¿no? Es como quien hace la clase de entidades es las personas, los únicos que se atreven. Y hay mucha gente, yo me he encontrado gente que le encanta las herramientas de Access, le encanta todo lo que hacemos en Access. Y dice, no, yo el tema de las entidades como que no lo quiero explorar mucho, no lo quiero tocar, ¿no? Sí, 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 todavía existen esos puntos de vista o esos juicios de que eso es malo o que si llego a hablar de eso, a tocar las puertas incorrectas, algo malo me va a pasar. Todo lo que ustedes han comprado que pueda suceder por comunicarse con entidades de la iglesia, de la escuela, de las historias que han escuchado en casa, de las historias que han escuchado en sus escuelas, de lo que ustedes hayan comprado como real, que en realidad no es, que en realidad es un extremo, realmente es un extremo de lo que podría ser, lo descrean y destruyen, por favor. Sí, Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y esto solamente es un concepto. Prácticamente las entidades es un concepto, solamente que los grupos, las religiones lo han direccionado a hacer este concepto malo y erróneo. De hecho, la palabra, por ejemplo, demonio, ni siquiera su definición original no tiene una connotación negativa, no tiene nada que ver con la maldad, con lo terrible, sino más bien es con un ser que es un creador y que de hecho como definición es un creador divino. Entonces, simplemente son nuestros temores que van ligados a los conceptos de las palabras.
Así que todo lo que invoque la palabra entidad para ustedes, cada vez que lo digo, entidad, ¿qué invoca para ustedes? De inmediato puede venir la resistencia, el no quiero saber de esto, el miedo o el enojo, cualquier emoción, pensamiento o sentimiento. Solamente pregúntense si esto es suyo realmente. ¿Es esto mío? ¿Esto lo compré de alguien más? Y regresen con conciencia a todo aquello que ni siquiera es suyo. Hay algo que le llamamos la conciencia colectiva, o que más bien es la inconsciencia colectiva, a la que estamos Eso, conectados, a la que la estamos conectados. inconsciencia. La inconsciencia colectiva, y es esa supermente a la que estamos conectados y hacemos fácilmente duplicación y mimetización de la energía de otros. Así que, ¿a cuántas personas conocen que no le teman a este tema de entidades? Realmente van a ser muy pocas. La mayoría de las personas le temen a este tema, tan solo con la palabra entidad ya es una resistencia. Y si esto está todavía muy fuerte colectivamente, vamos a seguir percibiendo esos temores, vamos a seguir percibiendo ese enojo o esa resistencia que hay de todo lo que está alrededor. Así que lo compramos muy fácilmente que es nuestro. Y es algo de lo que vemos en esta clase de entidades, cómo lidiar con ese miedo, porque al final solamente es un programa. Ni siquiera el miedo no es algo que hacemos o elegimos conscientemente. Es algo que está programado en nosotros. Es algo que está implantado en nosotros. Y es un mecanismo de defensa realmente, que simplemente te está cubriendo de algo que tú eres muy bueno, pero que ahora en esta vida o en esta realidad con este cuerpo, programaste que te diera un banderazo, que te dijera a tu cuerpo cuándo tienes que correr, porque en una vida pasada o en un universo anterior, algo te sucedió en relación a estas capacidades que tú tienes y que todos tenemos, que es otro concepto que hay acerca de entidades, que solamente algunos tienen esta capacidad, cuando en realidad todos somos capaces, como seres infinitos que somos, tenemos un infinito percibir. Y nosotros al tener esa capacidad de percibir infinitamente, ya vamos a estar interactuando con entidades. Solamente nos vamos haciendo inconscientes. Y esto es a lo que nos invita la clase de hablar con entidades, no solamente a comunicarnos con el espíritu de una persona o a comunicarnos con algunos elementos, sino a expandir nuestra conciencia. Para mí, de hecho, de las clases de Access, las que más me han invitado a expandir la conciencia en general han sido estas clases de hablar con entidades. Pues tienes que empujar tus barreras de percibir, tus barreras para protegerte, quitarlas, hacerlas a un lado y estar expuesto y estar abierto para recibir toda esta energía. Y al hacer esto, puedes recibir en otras áreas de tu vida que no te habías permitido recibir. Podrías recibir más dinero, podrías recibir unas mejores relaciones, algo que te nutra más. Simplemente tu recibir se va a abrir inmensamente. Así que esta es otra de las invitaciones que al menos para mí ha sido la clase de Hablando con Entidades, que te empuja a la conciencia. No puedes ocultarte. Hay que empujar esas barreras de conciencia para que podamos percibirlos. Y dentro de la clase vamos haciendo estos ejercicios en donde al expandirnos y al bajar realmente nuestras barreras, no creer que las bajamos, realmente bajarlas, es como podemos recibir a estos seres y recibir más de lo que hay allá afuera disponible para nosotros. Me gustaría escuchar tu experiencia, Enric, sobre qué ha sido para ti después tu vida de haber tomado la clase de entidades. Bueno, tú lo viste, ¿no? Y mucha gente lo ha visto y tal vez no se ve qué fue después de esta clase, pero realmente la clase de entidades fue un salto muy grande, o sea, di como un impulso donde dejé de vivir donde estaba, o sea, empecé a cambiar todas las cosas que tenía montadas desde años y se empezaron a abrir cosas, ¿no? Me fui a Brasil por primera vez y eso fue una experiencia muy, muy buena, ¿no? Y realmente, sobre todo, gané como mucha confianza con las energías que percibía.
es como si siempre hubiera percibido muchas cosas, intensidades y todo, ¿no? También de otras personas, pero a veces, claro, eran entidades o eran energías de los lugares. Y sobre todo lo que me dio la clase fue como mucha confianza de empezar a hacer preguntas, de empezar a hablar con eso, a jugar con esas energías y a realmente perder ese miedo que tenía siempre. Es como si hubiera perdido el miedo al más allá o a lo que no veo. Exacto, sí. Sí, o sea, era como siempre tenía el miedo, y es lo que quería decir ahora, ¿no? Que es cuánto de todo esto es como si fuera de las películas, ¿no? O sea, es como si hablamos de entidades o de lo que no se ve, parece que siempre va a ser de algo malo, o sea, de entidades que vienen a aprovecharse de ti, de entidades que tienen un problema, de entidades que quieren quitarte energía, de entidades que quieren limitarte, y eso es como, o sea, o sea, después de hacer ese curso es como se abre tanto eso que a mí me gustó mucho, ¿no? Algo que dijiste, ¿no? Manfred, también el curso es que es como entidades hay muchas, ¿no? Y es como personas que hay en la calle, ¿no? Y entonces no tenemos que estar todo el día hablando con todas las personas que están en la calle, ni como terapeutas o facilitadores, tienes que estar curando o facilitando a todas las personas que te encuentras por el camino. Y entonces con las entidades es lo mismo, ¿no? Y Sí, realmente la yo se los experiencia, ejemplifico. Adelante, sí. adelante, termina. No, no, concluyendo eso, la experiencia fue muy buena y realmente me abrió mucho. O sea, mirando ahora atrás, vi que esa clase me abrió mucho, 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 mucho. Sí, yo se los ejemplifico a las personas cuando están por tomar la clase o toman las clases, tienen esa sensación de que por abrir su conciencia a entidades, tienen que hacer algo respecto a ellas. O sea, que si las van a percibir, tienen que comunicarse con ellas, tienen que facilitarlas, tienen que hacer algo. Pero en realidad, como tú lo dijiste, Enrique, y como lo explico en las clases, no porque, imagínense que van a un centro comercial en donde hay tiendas, hay mucha gente, la gente está comprando, ven gente que está peleando, ven familias caminando juntas, ven parejas hablando y besándose, y todas ellas vienen hacia ustedes, vienen detrás caminando, y no porque ustedes las vean a las personas, vean gente discutir, no porque vean gente besándose, no porque vean gente comprando en un centro comercial, en un shopping, quiere decir que se van a detener con cada uno de ellos a preguntarle, oye, ¿quién eres? ¿Quién fuiste antes de eso? Antes de eso, antes de eso, ¿quién serás en el futuro? Realmente no tienes que hacer ninguna pregunta a ninguno de ellos solo por verlos. Y es lo que pasa con entidades también, no porque los vayas a percibir. No es que vayas a verlo, vamos, no es que por tomar la clase van a llegar a tu vida las entidades, simplemente te quitas como el velo que hay y vas a ver todo lo que ha estado ahí siempre. No es que lleguen las entidades solamente por eso, simplemente vas a quitarte aquello que te detenía a percibirlas. Y ahora que las percibes, no tienes que hacer nada al respecto, ni hablar con ellas, ni facilitarlas, nada, simplemente es ser consciente de que están ahí. Ahora, si en el centro comercial alguien se acerca a ti y te hace una pregunta, ok, comienzas la conversación. Y a menos de que alguien se interponga en tu camino, tú le vas a decir a esa persona que se ponga en tu camino, hey, ¿me das permiso? ¿Puedo pasar, por favor? Tú vas a comunicarte con ellos. Y es la única forma en la que, al menos yo ahora lo hago. No facilito entidades todos los días, realmente los percibo, están ahí, ok. Si me están Manfred, incomodando, si me están molestando, ahí sí, empiezo a hacer ese cambio Manfred, y creo esa facilitación. to- todo el mundo cree que estás todo el día facilitando Exacto. entidades y hablando. Que yo, sí, todos perciben que yo estoy haciendo estos clearings todo el día, todos los días. Todo, todo No, el yo, día estás ahí mientras duermes también, estás todo el tiempo ahí con las entidades, lo de sabemos. hecho, les voy a compartir cómo es un día regular para Manfred Cepeda. Bueno, realmente Eso, cuéntanos. Realmente mi comunicación con entidades es más bien la comunicación con mis proyectos. En este caso, ahora mis clases, por ejemplo.
hago preguntas a las clases, qué es requerido para esas clases y percibo la información que voy teniendo de cada una de estas clases, de las personas con quien interactúo y también con mi equipo de colaboración. Realmente no despierto y veo a una entidad y empiezo a procesarla y luego mientras desayuno hay otra entidad y empiezo a platicar con ella. Realmente no sucede de esa forma. Y también llega un momento en el que tú al practicar estas herramientas todo el tiempo, se hace un músculo muy robusto, en donde ya no es requerido estar haciendo estas facilitaciones. Es como el enunciado aclarador. Tal vez para algunos de ustedes, al hacer una pregunta, la energía cambia. Ya ni siquiera hay que correr el proceso de access aclarador, porque ya ustedes son esa energía. Ya está, digamos que integrado en ustedes. Igual pasa con la facilitación de entidades. Esto se hace tan robusto en un momento en el que tú te vuelves esa energía. Ya no tienes que estar facilitando entidades todo el tiempo. Simplemente las entidades que entren a tu campo van a ser procesadas por esa energía. Y ya no requieres estar haciendo esta facilitación todo el tiempo o tener que interactuar con estas entidades todo el tiempo. Lo que sí hago es comunicarme con estos proyectos, hacerles preguntas a estos proyectos y eso me lo dio la clase de hablar con las entidades. Yo no veía mis proyectos como tal una entidad, hacer a cada uno de mis proyectos una entidad. Simplemente lo veía como un proyecto y sí, a veces me comunicaba con ellos de alguna manera, pero no me direccionaba a ellos como un ser ya, digamos, orgánico, que tiene su propia identidad y que puede crear su propia realidad y que tiene sus propios puntos de vista. Entonces, cuando nosotros estamos abiertos a escuchar, en general, abiertos a escuchar verdaderamente, y escuchamos a las personas y escuchamos los susurros de nuestros proyectos, de nuestro trabajo, podemos realmente contribuir a crear una realidad diferente. Y posiblemente algunos ya escucharon las historias que he dicho acerca de cómo aplicaba esto en mi trabajo. Yo soy ingeniero de profesión y trabajé casi 10 años en la industria automotriz. Yo era responsable de procesos de manufactura y teníamos un producto que se llama, bueno, es un módulo para hacer los cambios de velocidad en autos automáticos. Entonces, las máquinas con las que yo trabajaba ya son muy viejas, ya son obsoletas y no hay refacciones disponibles fácilmente, por lo mismo de que son muy viejas. Entonces tenían muchos problemas de que se descomponían, tenían que dejar estas estaciones paradas por algún tiempo porque no encontraban refacciones y había un tiempo de 2 o 3 semanas antes de que llegara estas piezas. Así que cuando yo entré en esta posición, comenzar a tener esa conversación energética con las máquinas. ¿Qué es requerido aquí? ¿Qué requieres para ser más feliz? ¿Qué requieres para ser más productivo? ¿Qué requieres de mí o qué requieres de las demás máquinas? Y de verdad que me di cuenta toda la energía que era requerida. Si nosotros no hacemos preguntas, no podemos tener esa conciencia. Una vez que hacemos una pregunta a las máquinas, en este caso para mí, a esta máquina, fue cuando tuve la conciencia de que requería energía de mí, requería sentirse integrada a esta estación, al correr procesos, al yo fluirle energía a esta estación. De verdad que cada vez que había una falla, la máquina me lo hacía saber de alguna manera, en la que yo podía predecir que algo iba a fallar y teníamos tiempo para pedir las refacciones necesarias, llegaban y justo se descomponía cuando llegaba la refacción. Todo esto pasaba de una manera tan mágica que mis jefes lo notaron. Era como, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y me veían como ese comodín de la suerte. Decían, es que cada vez que tú estás aquí, todo funciona, las máquinas funcionan. Yo me iba de viaje, iba a dar una clase a algún lugar y empezaba a descomponerse y no podían arreglarlo. Era impresionante, de verdad que me decían, tienes que dejar una foto tuya a un lado de la máquina. Literalmente cuando yo llegaba a la estación, los técnicos
que saben mucho más de las máquinas, metían la mano y veían qué pasaba y nada funcionaba. Llegaba yo, me tenían que hablar para escalar el tema. Llegaba yo y la máquina empezaba a funcionar. O sea, era algo de verdad extraordinario. Wow. Y esto es algo que podemos ser nosotros con nuestra vida, con todo lo que tú tienes. No, en este caso no necesariamente tiene que ser una máquina, pero puede ser tu trabajo, puede ser tu casa, puede ser tu auto, con quien tengas esta comunión. Y cuando nosotros reconocemos esa comunión que somos con todo, es cuando podemos fluir fácilmente con todas las moléculas. Es como estar en la misma onda todos, escucharnos fácilmente. Y al abrir esa conciencia, todas las moléculas se pueden organizar para actualizar todo lo que deseamos nosotros. Y esa es la verdadera magia, actualizar lo que nosotros deseamos de una manera fácil. Y pues esta clase de entidades es abrirte a esa conciencia que por supuesto se especifica a comunicarse con el espíritu de una persona. Pero así como nos comunicamos con el espíritu de una persona, podemos comunicarnos con todo lo que existe, con todo lo que hay. Y eso es uno de los grandes beneficios que para mí fue hablar con las entidades, además del empoderarme, a que tenía que confiar en mí, tenía que confiar en lo que estaba percibiendo. Y créanme, yo antes de Access, inclusive ya había hecho varias modalidades de sanación y de energía, y todavía tenía ciertos aspectos de inseguridad en mí, como que no creía muchas cosas de mí. Y todo lo que percibía, desconfiaba de ello y prefería que alguien más me dijera qué es lo que ellos percibían como una forma de validación. Cuando en realidad esta clase lo que me dio fue eso, confiar en mí, en que si yo lo estoy percibiendo, es lo que yo, mi cuerpo y mi ser me está dando como información. Y no importa lo que los otros perciban, lo que tú percibas es verdad para ti. Y vaya que esto dio un giro total en mi vida, en donde esa confianza empezó a ser más robusta y a crear más en mi vida, no solamente en el aspecto de las entidades, sino en el aspecto de toda mi vida, en mis elecciones, en saber realmente qué es lo que yo quisiera elegir. Eh, Eso es genial, eso que cuentas, Manfred, y una gran verdad, ¿eh? Lo de, o sea, es así, mi experiencia es esta, no es que después de la clase, o sea, empecé a tener súper percepción y una cosa enfocada con las entidades, sino que en general es una de las clases donde después de tomarla me he encontrado mejor, o sea, más tranquilo. Han habido clases que me han removido más el cuerpo, o sea, he salido como más, no sé, alterado y así. Y esa clase salí de ahí súper tranquilo y realmente, no sé, con una energía y con una percepción muy amplia y sobre todo esto, ¿no? De que no es una cosa donde vamos a aprender o vas a aprender solo a hacer el trabajo duro o feo con las entidades, ¿no? Y, o sea, vamos a quitarle toda esa connotación porque ya habéis visto lo que ha dicho Manfred, o sea, no es una cosa donde vas a hablar solo con muertos o con demonios o con seres de no sé qué planeta que están aquí para limitar tu vida, no, no es eso, o sea, vas a hablar con tu móvil, es decir, o con tus proyectos, eso es fantástico. Para mí también lo que amplificó esta clase fue esta facilidad de empezar a ver todo como una conciencia, es decir, cada objeto, cada cosa, cada proyecto, cada animal, cada ser, ¿no? Y cosa que existe, como que tiene una conciencia y puedes hablar con ella, ¿no? Sí, y ahora que Y estoy viendo los mensajes que hay aquí en el chat, alguien pregunta, ¿qué es facilitar a una entidad? Cuando digo la facilitación a entidades es cuando nosotros hacemos preguntas a una entidad, literalmente es como un cliente. Si eres terapeuta, es como recibir a un cliente. Y lo que haces es hacerle preguntas para que este cliente llegue a una conciencia, para que pueda elegir algo con facilidad. Es lo que hacemos con las entidades. Es la manera en la que nosotros podemos asistirles a que ellos elijan algo más. Una entidad, y cuando ahora en ese contexto voy a referirme a una entidad como el espíritu de una persona.
Cuando una entidad está atorada en este plano con nosotros, por así decirlo, es porque tal vez no se ha dado cuenta de que no tiene un cuerpo o tal vez no sabe qué hacer. Simplemente su cuerpo lo dejó, murió, el ser se quedó aquí y no sabe qué sigue, no sabe qué elegir. O sigue atado aquí por algún trabajo que alguien le asignó. Y hay muchas razones por las que los seres pueden quedarse aquí. Y nosotros al hacerles preguntas a estos seres van a llegar a una conciencia en la que finalmente ellos puedan elegir algo. ¿Qué es ese algo? No importa. En esta modalidad no los mandamos a la luz, no los mandamos a la fuente, no los mandamos a ningún lado. Ellos van a elegir a dónde ir. Y eso va a ser mejor para ellos. No tenemos que hacer ningún ritual, ¿no? Así. Sí, No es no tan usamos romántico. velas, no usamos velas, tampoco cantos ni mantras. Realmente esto es No es más una fácil. cosa exacto, es más fácil y no es una cosa tan romántica, ¿no? Yo antes también hacía alguna técnica y era como, bueno, era una cosa súper como pura, como mandar a la luz, ¿no? Pedir que se abriera todo, facilitarlo todo y me sorprendió mucho la facilidad con que se hace, ¿no? Con Access y con las preguntas. Sí, y realmente para mí lo que fue un cambio total de todo lo que había aprendido antes y de todo lo que practicaba es que no los mandamos a ningún lugar específico. Ellos van a saber mejor que nosotros a dónde ir. No es nuestra elección, es su elección. Y lo que ellos elijan, así sea hacer una piedra, adelante, que sean una piedra, pero que sean felices y que sea su elección. Y me ha pasado que hay quienes regresan a ser animales, hay quienes prefieren quedarse aquí todavía viendo crecer a alguien o cuidar a alguien, que es más común. Y realmente no es nada de esto ni bueno ni malo, simplemente que ellos sean conscientes de lo que están eligiendo. Y es lo que facilitamos en Access Consciousness, las posibilidades para que las personas puedan elegir algo diferente en sus vidas. A eso me refiero con facilitación de entidades, hacerles preguntas para que ellos elijan algo diferente y ya no estén atorados en esta realidad. Y hay algo Manfred, más, alguien pregunta, sí. ¿no te extrañan las máquinas? Realmente las máquinas sí me extrañaron, sí, y hablé con ellas antes de irme. Les dije que tenía que irme y que fueran fáciles con la persona que se quedó en mi lugar. Y esto es algo que podemos hacer con todo aquello, inclusive casas, quienes busquen vender sus casas o rentar casas, ustedes pueden comunicarse con su casa o departamento para ponerse de acuerdo, hacer una negociación y que sea fácil, tanto para el objeto, la casa en este caso, como para las personas que vayan a vivir ahí y para ti que la estás rentando. Sí, Enrique. Manfred, esto que has dicho es muy interesante sobre Access, ¿no? Sobre la facilidad. Y yo lo veo en este tema, ¿no? Al facilitar una entidad. Y también lo vi en el momento en que empecé o las primeras sesiones que yo recibí, donde se te trata de una manera y se trata a las personas o a cualquier entidad de una forma así como muy para abrir la conciencia, ¿no? A ese ser, sea una persona o sea una entidad, y no tratar a las personas o entidades como si quien está facilitando o quien es el terapeuta es quien sabe todo y sabe qué es lo correcto, lo que tiene que ser y lo que pasa, ¿no? A mí eso es una de las cosas que más me fascina de Access, que es el empoderarte. Y cuando alguien te facilita o te ayuda en algo, te hace preguntas, ¿no? En lugar de decirte, mira, esto te Darte la pasa porque, respuesta. porque tal, porque tal y porque tal. Y eso fue para mí una cosa determinante o súper diferente al respecto a otras técnicas. Y con las entidades me sorprendió. O sea, esto, en lugar de tú decirle lo que tiene que hacer, empiezas a hablar con ella. Claro, si es una entidad y es un ser, ¿cómo no puede tener conciencia? O sea, claro, si le preguntas y te diriges a él de esa forma, pues claro que la va a tener, ¿no? Igual con los pequeños, con los niños, con los animales, que a veces en esta realidad creemos que un adulto sabe más que todo y realmente no es así. Toda cosa tienes, todo ser tiene su conciencia y su saber, ¿no? Y eso es fantástico. Sí, sí, sí. Y realmente el interactuar con entidades es
o la comunicación con entidades es tan fácil como la comunicación que ustedes pueden llegar a tener con plantas o animales. Seguramente ya lo han hecho antes. Alguna mascota que tengan o alguna planta en casa que tengan, simplemente perciben cómo existe un flujo de energía. Inclusive ustedes pueden hacer preguntas o hay quienes inclusive hablan verbalmente, lo dicen, hacen las preguntas y hablan con sus plantas y hablan con sus animales. Y ustedes pueden percibir cómo una energía regresa a nosotros como una forma de respuesta. Así que eso es otro concepto que hay acerca de entidades erróneo, que esa comunicación solamente es a través de super habilidades y que tienes que escuchar claramente lo que dice la entidad o tienes que verlos para que finalmente puedas tener estas capacidades. Pero en realidad hay muchas otras formas en las que podemos percibir entidades que no necesariamente es solo verlos o escucharlos. De hecho, hemos cerrado nuestra percepción o hemos creído que la percepción únicamente es basada en lo que vemos o escuchamos, cuando en realidad va mucho más allá que todo eso. Y la información que puedes recibir es mayor. Así que sí, y gracias por el comentario, Enrique. Realmente en Access facilitamos esto y en lugar de darte respuestas, vamos a hacerte más preguntas para que tú llegues a esa conciencia. Eso. Y hablando de esas preguntas, hay alguien que pregunta, ok, parece que lo de lidiar con entidades y demonios es bastante fácil con Access, pero ¿qué pasa con seres que fueron magos negros, se hicieron y hechiceros? Cuando mueren pueden quedar en el astral y molestar o hacer daño utilizando el poder que tuvieron en vida. Ok, aquí hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Un hechicero, cualquier tipo de persona que haya hecho cualquier forma de energía, tiene la posibilidad y es una opción para ellos que elijan quedarse aquí o que elijan irse a otro lugar. La mayoría elige irse a otro lugar. Los que se quedan aquí, simplemente con hacer unas preguntas, claro que hay más preguntas específicas que no necesariamente solo son quién eres, quién fuiste antes de eso y quién serás en el futuro, como ya lo habrán escuchado en algunos otros videos de YouTube sobre entidades. Claro que hay más preguntas que podemos hacerle a estas entidades si están en nuestro camino. Y también cuando una entidad, y esto me gustaría ponerlo como en un letrero grande en rojo o verde o azul o o el color que quieran, el que una entidad no es más poderoso que tú. Por más mago negro que haya sido o hechicero, nadie es más poderoso que tú. Y únicamente va a tener un efecto todo lo que eso suceda, o sea, si es un hechicero, si es un mago negro o lo que sea. Solamente tiene un efecto si tú tienes el punto de vista de que pueden hacerte daño y todas las barreras que tú tengas puestas, protecciones y ese tipo de cosas, de hecho, son barreras que hemos puesto vida tras vida porque nos han dicho que hay que protegernos de magos, de brujos, de hechiceros, de todo este tipo de cosas. Y lo que hace una barrera simplemente es alejarte y separarte de todo lo demás. Que sí puede prevenirte de recibir tal vez el juicio de alguien o esa magia negra y esa brujería, pero también te está cerrando a recibir todo lo que el universo puede ofrecerte. Y esto es un ejercicio de recibimiento que vemos muy claramente en esta clase de entidades, como al nosotros estar abiertos a recibir todo y no hacer las protecciones una necesidad, ¿cómo podemos lidiar con esa energía y transformarla en lugar de alejarla y de ignorarla? Así que son ejercicios que vamos viendo durante la clase para que esa vulnerabilidad se vuelva una práctica para ti, se vuelva un músculo que hay que ejercitar, por supuesto, y que tú te des cuenta qué significa realmente ser vulnerable, qué significa realmente estar empoderado y confiar en lo que tú estás percibiendo. Así que todo aquello de los magos y demonios y todo lo que hemos comprado que son más poderosos y que porque tienen mejores contactos y que tienen contacto con el mismísimo demonio, realmente eso es un concepto que le hemos dado Sí, mucho poder y le hemos dado una fuerza muy, muy,
más allá de nosotros realmente. Y algo que a mí me hizo cambiar esos puntos de vista fue este comentario que alguien me dijo sobre las culturas. Por ejemplo, en México, y esta persona se refería a la cultura en México, pero que va relacionada a muchos otros países. Como México nos enseñan a creer en santos, en ángeles, en elementos fuera de nosotros todo el tiempo. Es creer en algo externo todo el tiempo, pero en realidad no nos enseñan a creer en nosotros mismos. Y constantemente le estamos dando el poder a algo que está afuera, pero no a nosotros. Y esto Access vino a cambiar en mí, ese punto de vista, cómo dio la vuelta y ya no hacer a esos seres o maestros ascendidos, a esos seres súper conscientes, más poderosos que tú. Simplemente son seres que pueden contribuirnos. No quiere decir que no existan, están ahí, claro, y pueden contribuirnos. Y hay quienes tal vez no nos van a contribuir, pero no son más poderosos que nosotros. Todos tenemos las mismas capacidades de ser y hacer todas las energías, solo que hay que irlo despertando. Hay que ir siendo Y, consciente de esto. y Manfred, a mí algo que cambió, me hizo cambiar mucho la percepción o la conciencia es no solo estos seres que catalogamos o definimos como más poderosos, sino tenemos la idea que cualquier ser sin cuerpo tiene más poder que nosotros porque no tiene cuerpo. O sea, yo he visto mucho en las clases, en diferentes clases de Access, hablando de este tema de entidades, hay como un miedo y no solo el ser que era un mago negro o un ser poderoso, es como si simplemente una entidad o cualquier ser que no tiene cuerpo va a ser más poderoso que tú mismo porque no lo ves o porque no tiene un cuerpo y no lo puedes detectar, ¿no? Y eso es otro punto de vista, ¿no? Que es cómo otro ser, porque no tiene cuerpo, tiene que ser más poderoso que tú, que eres un ser también, o sea, que a lo mejor eres mucho mayor, tienes una conciencia mucho mayor que ese ser sin cuerpo y encima tienes un super cuerpo. Totalmente. ¿No? Y eso te hace más poderoso en esta realidad, que tú tienes un cuerpo y ellos no. Es otro de esos conceptos que hemos creído que las entidades son más poderosas y que están presentes en todos lados solo porque son ya entidades, solo porque ya son espíritus. Y en realidad, no porque son espíritus quiere decir que son más conscientes y son más poderosos. A veces es al contrario. Ellos ni siquiera saben que tienen estas capacidades por los puntos de vista. Todo es un punto de vista y ellos arrastran sus puntos de vista también. Si una entidad, bueno, una persona que muere, que cree que no es capaz de tener una habilidad o de tener dinero, que no tuvo dinero cuando tuvo cuerpo, muere, como espíritu va a tener el mismo concepto de que esa entidad, de que él o esa entidad no puede tener dinero, es pobre. Entonces, si nosotros le requerimos dinero a esa entidad, nos va a decir que no lo tiene, aunque siendo entidad podría conseguirlo muy fácilmente, pero ellos tienen estos conceptos que no les permite ver más allá también. Entonces, no por eso los hace más inteligentes ni más poderosos. Siguen siendo como cualquier otra persona que tenga sus limitaciones, que tenga sus juicios y sus puntos de vista. Claro. Y sí, realmente todo, precisamente esos conceptos que tenemos de lo que pueden ser o hacer, es lo que nos limita a tener una relación con ellos más dinámica, más cercana. Y en realidad ellos están inclusive más cerca de nosotros que las personas. Totalmente. Pueden estar mucho más cerca que las personas y no nos damos cuenta. Pueden inclusive estar dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Si tienes una no facilidad en elecciones, si en tu mente o en tu conciencia, cuando estás a punto de comprar algo, unos par de zapatos que te gusta y de repente ves otro y cambias de opinión y luego ves otros y cambias de opinión y no puedes elegir fácilmente porque tu opinión va cambiando constantemente, muy posiblemente hay varias entidades en ti y todas te van a dar su opinión de qué es mejor para ellos. Esto crea mucha confusión y pues no facilidad con las elecciones. Así que en la facilitación de entidades, cuando nosotros
aclaramos a estos seres, los dejamos ir, podemos percibir una energía distinta en nosotros. Tal vez tengamos más claridad en nuestra vida y saber qué es lo que realmente deseamos y no lo que la entidad desea. Y también entidad, no solamente me refiero al espíritu de una persona, porque tú puedes estar siendo tu mamá, que puede estar viva todavía, pero es una entidad más que tú estás haciendo, que tú estás duplicando, que tú estás mimetizando y que te está llevando a elegir cosas que tal vez a ti no te gustan, pero simplemente te obligas a eso. Así que, pues bueno, hay muchos temas de los que hablar acerca de entidades y formas en las que yo he usado estas herramientas en la vida práctica es, sí, con mis proyectos, con todo aquello que estoy creando, estas clases, etcétera. Alguien me preguntaba si les puedes poner nombre. Por supuesto, y ellas mismas te pueden decir qué nombre tienen. No es el nombre que tú les pongas, es el nombre que ellos saben que tienen. Y puedes preguntarle cómo te llamas. O puedes llamarle por el nombre del proyecto que es. O sea, realmente eso no hace mucha diferencia. El chiste es que ustedes tengan esta interacción con todo lo que hay alrededor de ustedes. Cada vez que se cepillan los dientes o se meten a bañar, observen el agua caer en su cuerpo y comuníquense con las moléculas del agua. ¿Qué nutrición puede ser el agua para ustedes, para su piel? Hacerles preguntas y vean qué es lo que sucede. Vean en el trabajo con estas preguntas que hagan a sus proyectos y empezar a verlos como una entidad. ¿Qué información pueden darte para que sean más felices, para que sean más productivos, para que te den más dinero, te traigan más dinero, etcétera? Y esta es otra forma en la que podemos crear dinero con entidades. Saber qué es lo que requiere nuestro trabajo, nuestro negocio, o qué otros negocios podrían llegar a nuestras vidas. Y bien, pues sí, por supuesto, hay otras entidades, otros seres que no son tan conscientes que pueden estar alrededor de nosotros. Si somos conscientes de ellos fácilmente, no nos vamos a comprar sus puntos de vista, ni sus limitaciones, ni sus juicios. Simplemente somos conscientes de ello, aplicamos algún proceso, alguna pregunta, alguna aclaración, facilitación de demonios o lo que sea, y lo dejamos ir. No tenemos que engancharnos a ello. Y es algo más que me gusta de Access, de estas herramientas, que no te enganchas a la historia de qué fue, cómo fue y por qué fue. O quién lo mandó, por qué lo mandó. No es relevante. Lo que importa es que estás cambiando la energía. Así que no hay más historias ni justificaciones. Todo es, todo es parte de lo que tú estás creando. Así es, Enrique. ¿Qué más? ¿Qué quisieras agregar a esto, Enrique? Nada, muy interesante, ¿no? Lo que hablamos y es eso, ¿no? Empezar a hacer preguntas y para mí cambia mucho la forma de interactuar con todo, ¿no? Con eso, con los proyectos, cuando voy a algún lugar, si estoy en la naturaleza, pues esto ha cambiado. Ya tenía una percepción, pero me encanta esa idea de verlo todo como una entidad y que todo tenga que todo realmente tiene una conciencia y que puedas hablar con todo. Y es algo que muchas personas ya hacen o muchos niños hacen. Siempre hay la persona que te dice, no, yo es que le hablo a mi móvil o le hablo a mi coche, ¿no? Y es realmente así. Es como lo que decías tú antes, nos hemos creído tantas cosas que hemos como bloqueado o puesto muchas barreras a nuestra percepción. Y realmente lo que estamos haciendo con estas herramientas de Access y con las de hablando con entidades y las clases que das tú, Manfred, es tener facilidad para tener más conciencia y poder realmente crear y vivir tu vida mucho más allá de lo que vives ahora y con mucha más facilidad, ¿no? Y conciencia. Y elegir lo que es válido para ti, lo que te gusta, lo que va a crear más para ti, ¿no? Y eso es fantástico. Sí, y precisamente es eso, darte herramientas que hagan tu vida fácil, fácil, fácil. Si en tu trabajo interactúas con gente de alguna forma, si eres terapeuta, si eres médico, doctor, la- profesor, lo que sea, en donde interactúes con gente, muy seguramente también vas a interactuar con las entidades de cada persona. Todos tenemos al menos una entidad más, además de nosotros, alrededor de nosotros.
ya sea un familiar o un ser querido de otras vidas o algún equipo de colaboración o algún ser al que le hables constantemente para que te asista. Usualmente hay un ser ahí con esa persona. Y cuando nosotros interactuamos con personas, vamos a interactuar también con sus entidades. Y he visto que cuando hay personas que piden sesiones privadas para ver algunos temas, la facilitación de entidades sale. O sea, hay un tema en relación a entidades que no necesariamente tiene que ver con el problema, pero sí que cuando facilitamos entidades, la mayoría de las creencias que tenemos nosotros y de los problemas que son nuestros se pueden ir de nuestras vidas por la influencia que tienen estos seres en nosotros. También si tú eres, por ejemplo, facilitador de barras o facilitador de alguna otra modalidad, puedes asistir a tus clientes, a las personas que van a tus clases, a que sea fácil y tener estas herramientas va a crear un espacio diferente. Si estás en una clase en donde empiezan a hablarse de entidades o empiezan a percibir densidad en ese momento, puedes correr estas herramientas que te den esa conciencia de qué es requerido y hacer ese cambio para que las personas no se distraigan, para que las personas tengan claridad, porque es algo que también las entidades usualmente no es que lo hagan, simplemente al estar presentes con la persona, a veces interfiere en recibir la información, como que se pone una nube enfrente de la persona, que es esta entidad, y simplemente no es fácil percibir toda la información. No es tan claro. Y no es porque la entidad quiera interferir y esté bloqueando el camino, simplemente la entidad no se da cuenta de la interferencia que es. Las entidades no se dan cuenta de que cuando están cerca de nosotros, nuestro cuerpo va a empezar a comunicarse con la energía. Aunque nosotros no lo estemos haciendo conscientemente, el cuerpo va a tener esa comunicación con la energía. Y si nosotros constantemente le estamos hablando a nuestro abuelito para que nos asista y para que esté con nosotros, pero el abuelito murió tal vez de cáncer en los pulmones, el abuelito va a venir todavía con sus puntos de vista de que murió con cáncer y que está enfermo. Entonces, cada vez que esté cerca de nosotros, esa energía es la que nuestro cuerpo va a tener una interacción, va a tener una comunicación y podemos comenzar a mimetizar esa energía. Y no solamente, digo, este es un caso extremo, ¿no? Un cáncer, pero puede ser tan solo un cambio de humor. Si esta entidad es más bien triste o se deprime constantemente o se deprimía cuando tenía un cuerpo, este tipo de cosas también las va a percibir nuestro cuerpo y simplemente lo vamos a traducir. Si nosotros no somos conscientes de que esto puede ser una entidad, no los compramos y ya lo hacemos nuestro. Así que ya estás deprimido, así que ya estás triste. Todo esto hay que hacer algo, hay que hacer algo. Una vez que nos compramos la energía, tenemos que hacer algo por ello. Pero mientras eres consciente y dices, oh, eso tal vez ni siquiera sea mío, ¿quién está aquí? Empiezas a abrir otra posibilidad y tu vida puede ser mucho más fácil. Sí, el tema es este, ¿no? También cuando aprendes estas herramientas ves que es eso, no tienes que estar limpiando todo lugar y ser el, ¿no? Como el limpiador de espacios y de entidades, facilitador, y todo lugar donde vas tienes trabajo, ¿no? Porque eso es gracioso y es así, es lo que comentábamos antes. Pueden haber muchas entidades y no es tu trabajo ni va a ser tu trabajo luego de tomar esta clase estar todo el tiempo con eso. Y algo a veces que puede ser muy simple es esto, tener la conciencia, la percepción de que hay algo y simplemente no tienes que hacer nada, pero el hecho de tú tener la conciencia te hace dejar de comprarte esa energía o esos puntos de vista o esa carga o esa intensidad que estás percibiendo con tu cuerpo, que no es tuya, puede ser de entidades y de todo lo que está ahí en ese lugar donde estás, ¿no? Y eso es otra facilidad, ¿no? O sea, de estas herramientas. Y Manfred, quería comentar contigo un poco, bueno, estamos ya casi una hora de llamada y quería ver un poco contigo, pues esto, las clases que vamos a tener, las próximas clases que vas a dar ahora aquí en Europa
que son las que estamos organizando para Portugal, en Porto. Y también para convidar también a invitar a otras personas de España y de todo lugar donde quieran venir. Pueden aprovechar esta oportunidad para conocer Porto, para conocer Portugal, para divertirse con nosotros, ¿no? Y podemos hablar un poco de las clases que vamos a tener ahí para que sepan que, además de tener la clase de Hablando con entidades, vamos a tener 3 clases especializadas. Y nada, tal vez hay personas que no saben que tú das otras clases, no solo das Hablando con entidades, sino que tienes algunas clases especializadas que pueden ser temas a veces muy, muy también interesantes, ¿no? Claro, sí, y estas clases especializadas no tienen un prerequisito. La clase de hablar con entidades tiene el prerequisito de barras de access. Es una clase, la clase de entidades son 2 días y aquí se exploran diferentes áreas, desde el miedo, que es algo que tenemos que tomar y tocar para transformarlo, hasta la comunicación y hablamos de ancestros, de magia negra, hablamos de la facilitación de entidades, tipos de entidades y qué herramientas usar con qué tipo de entidades, etcétera. Entonces, esto se cubre en 2 días de clase. Ahora, esas clases especializadas de las que hablas, Enric, ya son temas mucho más específicos. ¿Me puedes decir qué clases tenemos allá? Tengo varias clases en Sí, todos lados, así que no recuerdo claro, exactamente qué voy a sí, hacer ahí. sí, claro, Pero si me normal, das los normal. títulos, yo lo Sí, vamos desarrollo. ahí. Sí, entonces las clases, solo para poner en contexto, van a ser del día 20 al día 22 de abril. Y vamos a tener el 21 y 22 de abril, o sea, hablando con las entidades, y el viernes, el día 20, vamos a tener esas clases especializadas. Y ahí vamos a tener la clase de limpieza energética de espacios. Otra clase que es muy también interesante, que es Adiós a la brujería y magia negra. Y la tercera clase, que son fantásticas, ya los nombres, percibir la energía de los nombres de estas clases y lo que pueden traer estas clases para vosotros y para otras personas. Y la otra sería la de potencializando sus habilidades o tus habilidades psíquicas. Wow, sí, ¡Wow! ya. ¿Cómo Ahora ya? sí, gracias por ponerlo en mi conciencia. Bien, pues tenemos estas 3 clases. La clase de limpieza de espacios es las herramientas de hablar con entidades de Access Consciousness para que tengamos un espacio más armonioso. Tu casa esté en armonía contigo, tu trabajo o tu auto. Esos lugares, esos espacios físicos donde a veces puede haber alguien o algo, puede haber una energía direccionada, una brujería, una magia negra, puede haber una memoria de alguien que vivió ahí y que tal vez hubo violencia o que tal vez hubo un suicidio o que tal vez hubo muchas discusiones. Todo eso se queda impregnado en los espacios, en las moléculas de las casas, de los autos, etcétera. Entonces, cuando nosotros vivimos en ese lugar, podemos tener algo de ese reflejo, podemos empezar a tener síntomas de todas esas memorias. Así que aquí identificamos qué tipo de energías son las que hay en este espacio que no están creando facilidad, para que cuando sabemos o identificamos qué tipo de entidad, qué tipo de energía está ahí y qué herramienta usar, podemos finalmente dejarla ir y que ahora nuestro espacio nos contribuya, que generemos, que sea más abundante, que cree más. Y bueno, esta es la clase de limpieza de espacios. Es mucho más enfocada a casas, a terrenos, a autos, etcétera. Todo esto tiene que ver con espacios físicos. Luego tenemos la clase de adiós, brujería, magia negra y ataques psíquicos, que igual, wow, Así esta es una nomás. clase de las más, es una clase que muestra ese empoderamiento para las personas a, uno, cambiar su punto de vista en relación a darle poder a todo este tipo de energías y otro es la confianza en sí mismos para ser más vulnerables, que hemos perdido esa capacidad de vulnerabilidad por precisamente desconfiar de nosotros, desconfiar de otros y ponemos barreras para todo. Entre más vulnerables somos,
menos impacto vamos a tener o hacer de todo este tipo de energías que la gente lance. No porque no creas que... Es como las entidades esto de la magia negra y brujería. No porque no lo veas o creas en ello, quiere decir que no exista. La gente va a seguir juzgándote y lanzándote cosas y queriéndote detenerte y controlarte y lo que sea. Solamente depende de tu punto de vista, y eso es la clave, es tu punto de vista lo que va a hacer que esa energía se enganche en ti o no tenga ningún efecto en ti. Así que aquí Claro. vamos a explorar todo esto y hacer varios ejercicios de permisión y vulnerabilidad. Sí. Después tenemos... Manfred, Sí, perdona, adelante. Sí. porque en este tema, por ejemplo, de la brujería y magia negra, algunas personas creen que es poco tiempo una clase de 2 horas, digamos, para este tema, ¿no? Y es como, no sé, creo que lo ven muy complejo o algo así, pero ¿qué nos dirías de eso? No es complejo. Igual que el tema de entidades, no es difícil. Nosotros lo hemos querido hacer difícil y hacerlo complejo por todo lo que hemos comprado, que en realidad es mucho más simple. Y a veces por esa simpleza, eh, no lo creemos posible. Y así es Access, realmente. Es tan fácil que no lo creemos posible. Decimos, ¿cómo una pregunta va a cambiar toda mi vida? Es muy interesante lo que puede ser cuando realmente ponemos nuestra energía en una pregunta. Lo mismo pasa con la magia negra y ataques psíquicos. Puede que la energía y lo que nos estén mandando sea muy complejo, pero lo que es más complejo es que lo mantienes fijo ese punto de vista. Eso es lo que crea todo el desastre aquí. Y ahí es en donde vamos a ablandar esos puntos de vista que tienes, que por supuesto es tu elección, dejarlos ir o no. Pero al final es en esas 2 horas y media que veamos estos temas, realmente están las herramientas y las preguntas que van a irte llevando a esos lugares para que sea fácil y es Sí, rápido. puedo agregar algo aquí. Sí. Yo, para mí, no sé si todos los que estáis viendo esta llamada, este vídeo, no sé si percibís la energía de esto. Y realmente no es tanto el entendimiento, sino es una conciencia de todo lo que Manfred está explorando, está expandiendo en su realidad. Toda su conciencia, vosotros y la mía también, y de las personas que estamos en esta llamada, la podéis percibir. Y no es algo que vais a entender de una forma racional, ¿no? Y para mí, algo que pasó mucho y sigue pasando en las clases de Access, es que yo salgo de la clase y a lo mejor no me acuerdo de muchas cosas, pero me pasó con tu clase también que he aprendido muchísimo, muchísimo que no has hablado tú. Ha sido tu energía, tu presencia, tu conciencia sobre ese tema que me ha traído más claridad de ese tema que en toda la vida. Y ha sido tu presencia de estar esas 2 horas fuera ese tema, ¿no? Por ejemplo, el de brujería y magia negra, teniendo esa conciencia de que realmente depende de ti y tú siendo esa energía que nos permite a los que asistimos salir de la clase no solo con las herramientas, sino con una conciencia diferente. Y esa es la gracia y la facilidad. Y por eso también estas clases a veces parece que tienen un tiempo como pequeño, pero en verdad no es así. O sea, tienes un tiempo suficiente como para llevarte mucho herramientas, transformas en el momento, claro, puedes participar, puedes explicar tu experiencia, tus preguntas, y te llevas toda esa conciencia de todo lo que tú estás explorando, lo que vives en tu vida, las clases que vas dando por todos los lugares, todo lo que tú vas actualizando, ¿no? En tu realidad. Todo esto lo vais a ver en la clase, o sea, os lo vais a llevar, ¿no? De alguna forma, es fantástico. Sí, gracias por esa nota adicional sobre la energía y la conciencia que es hacer esta clase. Bueno, en este caso conmigo, realmente esta misma información alguien más te la podría dar. Y realmente no es la información escrita o lo que puedas ver en clase, sino la energía y la conciencia que es el facilitador. No, no importa que sea yo o no sea yo. En cualquier clase y cualquier modalidad, lo que realmente es relevante es que la conciencia de ese facilitador esté en eso, ¿no? Que exista esa coherencia.
que realmente tenga la energía de lo que está hablando y no nada más es el significado de la palabra, de lo que es verbalmente o lo que está escrito. Hay personas que te pueden hacer una pregunta que tal vez tú no escuchas, que no entiendes, que no te llega una energía y alguien más te la puede hacer la misma pregunta, mismas palabras y tú lo puedas escuchar finalmente y lo puedas entender finalmente. Y eso a mí me ha pasado con varias personas, con varias herramientas de Access Consciousness. Me han hecho preguntas o en clases inclusive he tomado clases que las herramientas, por ejemplo, de dinero, hay muchas clases de dinero y pueden ustedes posiblemente ya haber tomado varias, pero hay personas que realmente son la energía de ese dinero, son la energía de esas herramientas y de las que realmente haces clic fácilmente. Hay quienes pueden nada más estar repitiendo una pregunta sin ser ellos esa energía o esa conciencia que te puedan mostrar realmente qué es. Así que es elección y, por supuesto, en estas clases se muestran varias de estas energías y ejercicios para que tú sepas de qué se trata. Y bueno, algo más, la clase de habilidades psíquicas. Como saben, Wow. como saben algunos de ustedes, he practicado otras modalidades, además de Access Consciousness, para pues, expandir más mi conciencia sobre entidades, desde chamanismo, angelología, numerología, tarot, Vortex Healing, Theta Healing y muchas otras cosas más. He tomado clases en muchas partes del mundo para expandir esta conciencia. Y hay herramientas que he integrado en esta clase fuera de Access Consciousness que me han llevado a expandir más esa conciencia y saber qué es requerido para que no tenga temor a mis capacidades y realmente vea qué es lo que puedo ser yo con mis capacidades. Entonces, esta clase te asiste a quitar esos puntos de vista acerca de tus habilidades y luego hacer ejercicios para que tú mismo conozcas esas percepciones que vas teniendo. Tú mismo en tu cuerpo recibas la información y veas qué es lo que te está tratando de comunicar el universo. No a través de la mente, sino a través de tu cuerpo. Así que pues esta clase integra varias herramientas. Ocupo, por supuesto, Access Consciousness de una forma en la que limpiamos creencias, puntos de vista limitantes, etcétera. Pero al final hay más cosas, hay mucho más allá que los procesos de Access. Así que estas tres clases son fabulosas, es un gran combo, es una gran combinación para hablar con las entidades el fin de semana. Total, Y pues total. nos Y vemos pueden abrir, en abril. perdona. Adelante, adelante. Sí, y esas clases pueden abrir muchas posibilidades, más allá de lo práctico o de lo que estás imaginando, ¿vale? Si eres terapeuta y te gustan estos temas o trabajas con esto, o sea, puede ser una contribución enorme, tanto para el trabajo con tus clientes como para ti, para tener mucha más facilidad, tanto la clase de entidades como las especiales también o especializadas. Y pueden abrirte más formas de trabajar, más posibilidades de cómo tratar a los clientes y cómo hacer tu trabajo. Y nada, simplemente esto, invitaros a estas clases que son en abril, que tendremos la suerte de tener en Porto. Y si queréis contactar, si queréis, necesitáis más información, podéis contactar conmigo, podéis contactar también con Regina Barbosa y a toda la gente de España, de fuera de España y a todas as pessoas de Portugal. Sabemos que vocês entendem muito bem o espanhol, por isso que não fizemos a tradução, mas vocês têm que saber que esta classe vai ter uma tradutora, né? Que também está aqui, que é a Rafaela. Sou Boa eu. noite. Rafaela, gracias. Qué gusto. Exatamente, vou ser eu a traduzir, portanto venham todos. Gracias, Manfred, por venir a Portugal. Gracias, Henrique. Obrigada, Regina. Gracias, chicos. Gracias, Rafaela. Obrigado, Regina. Obrigado, Rafaela. E isso, podem contactar com nós e tenho certeza que vai ser uma experiência interessante assim e divertida. Muchas gracias, Manfred.
Gracias a todos. Gracias, Enric, por la participación y la colaboración en esta llamada. Rafaela, quien va a traducirnos, Regina, quien es nuestra anfitriona en Portugal. Y bueno, a todos ustedes por haber estado en vivo y los que nos van a escuchar en el futuro. Espero verlos muy pronto en alguna de estas clases, si no es en España o en Portugal, en algún otro lado del mundo. Y vamos, es una posibilidad que abre más puertas, que abre otra conciencia y nos lleva a crear la realidad que sabemos que es posible. Así que pues los invito a que se hagan esas preguntas de ver si esta clase va a crear más para sus vidas y que va mucho más allá de solo hablar con espíritus de personas. Realmente esta clase es para la creación de lo que sabes que es posible, del empoderamiento y de dejar de hacer más poderoso a todo lo que está fuera de ti. Así que pues nos vemos muy pronto y gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Obrigada! Regina. Chao, Obrigado. obrigado. Bye. Até já.